Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación económica de nuestro país, las repercusiones que tendremos en la nación durante este último trimestre del 2019 y qué nos depara el 2020 en materia macroeconómica y en nuestra microeconomía. Nos acompaña el doctor Eduardo Márquez Almeida, representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID en nuestro país. Es un placer estar aquí hoy nuevamente contigo, Rosendo. Muchas gracias, es un placer. Gracias por invitarme. Doctor, ¿cómo estamos cerrando el año? ¿Qué proyección tiene el Banco Interamericano en cuanto al aporte que proporciona vía empréstitos a nuestro país? ¿Qué lectura deja el 2019? Mire, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene hoy en cartera más o menos 900 millones de dólares, ¿no? Y este año debemos desembolsar más o menos 200 millones de dólares. Ha sido un año bastante bueno, por tanto tenemos ahí como que 20-25% de desembolso en un año, y esto para los números del BID son números bastante significativos, ¿no? Solo para comentar, en 2017, por ejemplo, el banco en Honduras fue el segundo mejor país digamos, de ejecución de proyectos, de desembolso. Se desembolsaron 30% de lo que se tenía en cartera. Eso es un número excelente. Para los próximos 2 años, como aprobaciones de proyectos en 2019 y 2020, tenemos previstos 400 millones de dólares en varios proyectos, en apoyo al sector eléctrico, como es muy importante el sector, toda la cuestión de carreteras, la cuestión de protección social, la cuestión de infraestructura de una manera general, el sector eléctrico, como había comentado. En fin, son varias áreas donde nosotros estamos aportando para el desarrollo del país. ¿Cuáles son los proyectos que están dentro de la prioridad, que el banco le apostará a seguir con los desembolsos para fortalecer la economía nacional? Mire, hay 2 o 3 proyectos que son muy importantes. Estamos aprobando 2 este año y el próximo año. Uno de ellos es un proyecto de 90 millones de dólares que va a atender a cerca de más o menos 40.000 familias de pequeños productores rurales. Entonces, este proyecto va a proveer financiamiento a los pequeños productores, asistencia técnica, acceso al mercado, obras de irrigación de riego, que son súper importantes porque va a ser en la región del corredor seco. Entonces, este es un proyecto muy importante, en particular por la situación que viven los pequeños productores de esta región, con la caída del precio del café, por ejemplo, que cayó este año solo 16% solo este año, ¿no? Un segundo proyecto que también es muy importante para lo que es la transparencia y la competitividad es la renda digital. Y la renda digital tiene un componente que es gobierno electrónico, que es digitalización de trámites, ¿no? De los trámites que hoy se hace, como por ejemplo permisos, solicitud de permisos, que hoy se tiene que hacer, cada municipalidad hace de manera diferente, se va a hacer de manera digital, por tanto, de manera estandarizada y muy transparente. Pero también esta renda digital tiene un componente muy importante que es la generación de la economía digital. Se va a construir un distrito digital en San Pedro Sula, donde antes había una cárcel, ¿no? Una cárcel famosa de San Pedro Sula, que va a se transformar en un lugar donde se va a tener empresas digitales y formación de jóvenes para que se preparen para la economía digital. Aquí implica una generación de empleo. ¿En qué términos y cómo lo van a supervisar? Separemos los 2 programas para que sean efectivos en el tema del financiamiento al pequeño productor del denominado corredor seco. ¿Cómo entra el BID a establecer que ese dinero verdaderamente llega a quien lo necesita y no se termina en otro tipo de iniciativa, doctor Márquez Almeida? Mire, en primer lugar, el diseño del proyecto es muy importante. Es definir claramente en qué lugares, en qué aldeas, en qué municipalidades se van a hacer las inversiones. Nosotros hemos hecho una línea de base para las 40.000 familias, a donde se estableció el nivel de pobreza
de todas estas familias. ¿Se va a manejar por banca privada o va a entrar directamente el Estado en el manejo de estos fondos? Se va a utilizar tanto la banca privada quanto, por ejemplo, a Banprovi, ¿no? Para hacer el crédito para los pequeños productores. Pero este proyecto es un proyecto muy importante porque lo que se quiere es hacer con que la gente salga de la pobreza. Entonces se está haciendo una línea de base para identificar qué familias están bajo la línea de pobreza, en particular pobreza extrema, y cómo hacer para que ellas salgan, para que puedan salir de la famosa línea de 40% de la población que es más pobre. Isso é um tema, que é o desenho. O segundo tema é elegir uma boa unidade de execução, não? E quem vai implementar este projeto é Invest Honduras, que já tem uma excelente reputação de execução no país e fora do país também, e já há com experiência em projetos parecidos. Então, o terceiro ponto é que qualquer desembolso que se haga no projeto sempre tem que ter llamamos el visto bueno, ¿no? de nuestros técnicos, de los técnicos del BID. Son fondos con tasas de interés bajas a largo plazo. Exactamente. Como Honduras es un país que llamamos concesional, ¿no? Entonces significa que Honduras tiene tasas de interés que son más bajas do que las tasas de interés que se hace para los otros 26 países del BID, donde el BID está. El proyecto de digital, esta apuesta que está lanzándose a todo el mundo, ¿cómo lo van a orientar en San Pedro Sula? Mire, hay una parte que va a ser hecha aquí con el gobierno central, que es toda la parte del gobierno electrónico, esto es centralizado. Pero en San Pedro Sula vamos a trabajar con la municipalidad, que incluso vai poner uma contrapartida importante de 8 milhões de dólares, não, que são recursos da própria municipalidade, e aí vai ter uma unidade de execução em São Pedro Sula. Não? E vai ter a participação do setor privado, porque, por exemplo, a construção de um edifício para pôr empresas, startups, não, que se chama de coworking, não, que é compartilhar espaços para oficinas, isso não vai ser feito pelo governo, tem que ser feito pelo setor privado, que é quem tem que explorar e quem, portanto, tem que alquilar. Então, se vai ser uma unidade de execução aqui em Tegucigalpa para o que é governo eletrônico e banda ancha, infraestrutura de banda ancha, e outra unidade de execução que vai ser feita em São Pedro Sula. Doctor Almeida, ¿les preocupa la desaceleración económica que está teniendo el mundo y que también nos está repercutiendo en nuestra economía? Sí, nos preocupa bastante este tema, no solamente en Honduras, pero en toda la región de América Latina. Hay indicios muy claros del punto de vista global de que la economía se va a desacelerar nuevamente. Por ejemplo, se espera que la economía de Estados Unidos pueda en un año, tal vez antes de esto, pueda bajar a un crecimiento que antes estaba mismo en 2.5, volver a niveles de 1.5, 1.6%. Porque los efectos de la reducción de impuestos ya van a dejar de sentir en el próximo año. Bueno, para un país como Honduras, que la economía depende mucho de las exportaciones a Estados Unidos, esto puede tener un impacto significativo. Por otro lado, no se espera una recuperación importante de los precios de los commodities agrícolas que exporta Honduras, café y cacao. Lo que se espera es una estabilización de los precios que están a niveles muy bajos. ¿Y este problema lo vamos a sentir por cuánto tiempo? Esto es difícil de decir, pero se espera que esto por lo menos 2 a 3 años se va a tener un impacto. Hay que ver otros efectos que son muy importantes, como por ejemplo la cuestión de aranceles, ¿no? Entre Estados Unidos y China, que puede ser visto por un lado como un problema para Honduras, porque reduz a demanda, pero também pode ser visto como uma oportunidade, porque se aumentam os aranceles, há uma boa possibilidade de que algumas empresas que hoje estão produzindo em China possam vir a Centroamérica, em particular as empresas de maquila, que em Honduras é bastante forte. ¿Recomiendan ustedes que el Estado, que el gobierno en este caso, busque esas inversiones? ¿Hay espacio con la dificultad que atraviesa Honduras ahora mismo por el tema político y el mismo asunto económico para que nos vean como una buena opción y se vengan, doctor Almeida? Claro que sí, claro que sí. Incluso se está haciendo un esfuerzo en este sentido. Nosotros estamos apoyando el gobierno y el sector privado
para hacer un pacto de desarrollo para los próximos 3 años. Esto se llama, en términos técnicos, así, en economía, de un plan anticíclico. Anticíclico porque se espera un ciclo de desaceleración económica. Entonces se hace un plan para compensar esta reducción de la economía. Y este plan, que ya está estructurado y está incluso ya se empezó a discutir con tanto el gobierno como el sector privado, tiene 3 patas. Una de las patas es exactamente la cuestión de la atracción de empresas extranjeras y nacionales para que hagan más inversiones en Honduras. Y se ve con muy buenos ojos esto, porque en realidad una empresa cuando hace una inversión mira el mediano largo plazo, no mira solamente el corto plazo. Hay sí una cuestión de, digamos, de percepción del sector privado, de inversionistas, sobre la cuestión de la situación por que pasa el país, pero las decisiones de inversión son decisiones de más largo plazo. Entonces, esperamos que mejorando la competitividad, mejorando el ambiente de negocios del país, que se puedan atraer nuevas empresas y nuevas inversiones. Está con nosotros esta noche al banquillo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID en Honduras, Eduardo Márquez Almeida. Una pausa, en breve continuamos. Un país, como muchos otros de América Latina, que tiene muy poco espacio fiscal, que tiene muy poco recurso para invertir, las APPs, ellas no se debe cuestionar si se debe tener o no tener APPs. Son la solución, elas son fundamentales. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Eduardo Márquez Almeida. El crecimiento económico de Honduras con estos problemas que tiene la economía mundial no irá más allá del 3%, según las estimaciones que hasta hoy se tienen. ¿Qué paso debe dar el país para tener apuestas de una economía más fulgurante, doctor? Mire, la fórmula es muy sencilla de definir, pero muy complicada de implementar, ¿no? Y no hay mucho más que hacer que, primero, generar empleo. En el corto plazo es generación de empleo y generación de ingresos. Y mediano largo plazo es generar capital humano, portanto, es trabajar sobre educación y salud. Estos son los 2 desafíos que el país tiene que hacer. Bueno, para generar empleos es necesario, como comentamos antes, generar un ambiente de negocios que pueda atraer inversiones. Ahí estamos hablando de los trámites que tienen que ser más transparentes, tienen que ser más rápidos. Estamos hablando de que los contratos tienen que ser mantenidos. Estamos hablando de la cuestión de la energía, costo de energía, por ejemplo, que es las industrias que quieren venir son muy sensibles al costo de energía. Se está hablando de la cuestión de logística. Honduras es, en Centroamérica, un país que tiene una excelente logística. Puerto Cortés es un excelente puerto. Entonces debe continuar en esta línea de mejorar y el Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando al gobierno con políticas de un plan nacional de logística. Entonces, para generar empleo es necesario generar este ambiente y simplemente buscar las empresas. Buscar. Hay que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, siempre se da en Centroamérica el caso muy famoso de la Intel en Costa Rica, en que se ha hecho un esfuerzo de todo el país, de gobierno y sector privado, para buscar una empresa como Intel para venir al país, hacer sus instalaciones y la propia empresa Intel construyó lo que llamamos de un clúster, un conjunto de empresas digitales que se han formado. Hace 1 año y medio, 2 años, Intel salió de Costa Rica y nadie se ha dado cuenta porque ya se formó la cantidad de empresas, de servicios y de productos. Bueno, esto desde el punto de vista de empleo. Y no se puede dejar de ninguna manera de trabajar sobre la cuestión de educación básica y la educación también profesional. ¿Y cuál debe ser, doctor Almeida, el papel de la clase política, el entendimiento entre los diferentes sectores de la sociedad en un momento duro para el país, donde hay diferencias marcadas para lograr tener ideas en común que permitan el desarrollo del país? ¿Es posible que media la intervención de organismos como BID, Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Integración Económica, en aras de orientar ese desarrollo de nuestras economías? Sí, claro que sí. En primer lugar, yo creo que cada uno tiene que hacer su función, ¿no?
la clase política y mismo el gobierno no es generador de empleo. Lo que hace la clase política, lo que hace el gobierno es facilitar la generación de empresas que pueden generar empleo. Eso es un primer punto que es muy importante. El segundo punto es, como comenté antes, un pacto entre sector público y sector privado. Yo sé que hay en el país una visión de que faltam 2 anos e meio para terminar el mandato, entonces, por tanto, se tiene que ya empezar a hablar sobre las elecciones y simplemente enfocar en las elecciones. Está todo muy bien, esto hay que hacer siempre, ¿no? Para mejorar el proceso electoral, todo esto. Pero no se puede simplemente perder los 2 años y medio. El país no puede pagar el precio de no desarrollarse en los próximos 2 años y medio. Por tanto, hay que trabajar juntos, gobierno y sector privado, en primer lugar, para generar un ambiente de confianza entre los dos. Y para que los dos, cada uno, haga su papel, su trabajo de políticas públicas que puedan facilitar la inversión y el sector privado que tome el riesgo, como ha tomado en los últimos años, tome el riesgo de hacer las inversiones para el país. Y los dos tienen que trabajar juntos. Nosotros, de la comunidad internacional, lo que podemos hacer, claro que no es imponer nada, es en primer lugar, facilitar esta relación, es lo que el Banco Interamericano de Desarrollo está intentando hacer, es facilitar esta relación de confianza entre el sector público y el sector privado, financiar los proyectos que son importantes, como por ejemplo infraestructura, educación, salud, la generación de empleo, y finalmente apoyar con conocimiento. Muchas veces se mira el banco, el BID, como un proveedor de plata. Está bien que proveemos plata, pero el aporte que nosotros podemos dar más es aporte de conocimiento, es ver qué se ha hecho en otros países. Sabemos hoy, por ejemplo, que Chile está haciendo un plan anticíclico también para la recesión que nos acerca. Entonces, traer experiencias de otros países, de la región, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, de outros lugares, onde se pueda utilizar em Honduras, é uma função que nós intentamos fazer o máximo possível. Estamos aprovechando el espacio que nos ha dejado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se han compenetrado todos estos sectores para impulsar ese desarrollo, doctor Almeida. Sí, yo creo que el plan, el acuerdo es muy importante para el país porque muestra la confianza. Por outro lado, também é importante para instituições como as nossas, que também nossos préstamos, digamos, o cupo, a quantidade de recursos que se põe no país, está de alguma maneira vinculado também ao acordo que se faz com o FMI, porque dá, uma vez mais, dá confiança. Então, eu creio que é muito positivo que se tenha o acordo. El que existe ese acuerdo permite la posibilidad de generar empleo, que es una de las propuestas que usted me señala. ¿Cómo aprovechar la oportunidad que se ha dado a través de las asociaciones público-privadas, las famosas APP? ¿Las estamos aprovechando o es un proyecto fallido ese? Es una excelente pregunta. Empezando un poco por cómo el acuerdo puede facilitar las inversiones. En primer lugar, es muy importante ver que un acuerdo muestra la confianza en el país y, por tanto, los inversionistas miran esto de manera muy positiva. En segundo lugar, la cuestión específica de las APPs. El programa de APPs de Honduras ha generado en los últimos años más o menos 1.800 millones de inversiones privadas. 1.800 millones de dólares. De dólares, sí, perdón, de dólares. Que es un volumen bastante grande, especialmente considerando que el país empezó a hacer APPs de manera más estructurada a partir de 2014, más o menos. Tiene poco tiempo. Otros países toman mucho más tiempo para estructurar sus APPs. El tema que hay que tomar cuidado y que lo que estamos viendo, incluso con una misión que está esta semana en el país para hacer un apoyo de consultoría al gobierno en esta área, es que las APPs tienen que ser bien estructuradas. Es muy importante que los proyectos se gaste tiempo y recursos en el diseño de los proyectos, porque es el diseño de los proyectos, es como llamamos la estructuración de los proyectos, que va a hacer con que buenos inversionistas quieran venir a Honduras. Entonces, esto es un tema que tiene que ser mejorado.
Mucha gente diz que nós estamos fazendo uma auditoria em APPs, não é verdade, estamos financiando uma consultoria para o processo de APPs, e há melhoras que têm que ser hechas na institucionalidade, em los processos, na estruturação das APPs, e também em todo o que é a questão da regulação. Se se hace isto, se pode abrir uma ventana muito importante de inversão. ¿Son superables las falencias que presentan las alianzas público-privadas? Absolutamente, absolutamente. São questões de processos, de instituições e de regulação. E regulação menos. O problema que se deve melhorar mais são os processos e a institucionalidade. Porque os processos e a institucionalidade vendem confiança, confiabilidade. Então, nisto é que se basa as APPs. Vale a pena comentar que em um país, como muitos outros da América Latina, que tem muito pouco espaço fiscal, que tem muito pouco recurso para invertir, as APPs, elas não se deve questionar se deve ter ou não ter APPs. São a solução, elas são fundamentais. Por exemplo, o que se tem que fazer hoje de geração de energia, a única maneira que se tem que fazer é via inversão do setor privado, via APPs. O que se tem que fazer em transmissão de energia, que é um problema fundamental da rede em Honduras, também tem que ser feito via APPs, que são inversões que estamos falando de 200, 300 milhões de dólares. ¿No es entregar una empresa del Estado a un particular para que le explote este servicio, doctor? De ninguna manera. Eso es lo que le han trasladado a la ciudadanía. No, pero, ¿Cómo entenderlo? Ok, el sector eléctrico, que es un punto muy importante, ¿no?, para el país hoy. Hay que separar muy bien lo que son las tres partes del sector eléctrico. Una parte que es la generación, son las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las eólicas, no de viento, las fotovoltaicas, que son de sol, de energía solar. Eso es generación. Después hay una otra parte en el medio que es transmisión de energía, que simplemente es como si fuese una carretera, es pasar energía de un lado a otro. Y finalmente la distribución, que es lo que atende a las personas, a las empresas en la punta. A donde tiene que tener más apertura de mercado, como se dice así, liberación de mercado, es en la generación. Ahí sí se tiene que tener mucha competencia para reducir los precios de la generación. Y en este camino tiene que ir. E, portanto, fazer cada vez mais usinas mais baratas, fuentes de energia cada vez mais baratas, e a generação, por a regulação, por o que está fazendo o país, que está fazendo bem, tem que vir do setor privado, portanto, tem que ser via APPs. Está con nosotros esta noche al banquillo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID en Honduras, Eduardo Márquez Almeida. Una pausa, en breve continuamos. Eu creio que o principal aporte que pode dar uma instituição como a nossa, está bem que são os 100 milhões de dólares de garantia, está bem, mas é muito mais que isto, é prover conhecimento, prover maneiras inovadoras de resolver o problema da deuda, por exemplo, ou de resolver o problema das pérdidas, que estão em 32%, tem que ir a 15%, pelo menos, que é a média da região da América Latina. Sigue con nosotros el doctor Eduardo Márquez Almeida. Antes de entrar a este tema del ENE, empresa de servicio público que mantiene el presupuesto del país en rojo, el tema de las APP, ¿cuál es la gestión por excelencia que ustedes destacan en Honduras? Bueno, hay varios proyectos que han sido muy exitosos, ¿no? Algunas carreteras han sido exitosas, generación de energía, a pesar de algunas PPAs não han sido muito buenas, mas a generação de energia é um projeto que é bastante exitoso. Enfim, há vários casos. O Porto de Cortés é um caso espetacular, um caso muito bueno, também de boa APP. Então, há casos que têm que ser utilizados incluso como modelos, ¿no?, que son muy buenos. ¿Cómo quitarle al ciudadano de a pie, al hondureño común, de la mente que estos procesos se prestan mucho a la corrupción, doctor Almeida? Bueno, en primer lugar es hacer procesos transparentes, ¿no? Esto es muy importante. En segundo lugar es, como comenté antes, es poner la buena institucionalidad. Todo va de ser una área que es responsable por APPs, se tem confiabilidade ou não tem confiabilidade. Vai todo disto. A inversão e o processo vai
de la capacidad de estructurar, portanto, técnica, y de la capacidad de mostrar que puede hacer procesos transparentes y bien hechos. Tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿cómo se está implicando en el rescate del estatal el Banco Interamericano? Mire, ese tema es muy importante, ¿no? Porque tiene efectos directos sobre la cuestión de la población por la calidad de servicio de energía, pero también tiene un aspecto muy importante en el equilibrio macrofiscal, como se puede decir en términos técnicos, que significa, si la ENE tiene un déficit, quien tiene que pagar al final es el Tesoro, es de ahí que tienen que salir los recursos, no hay otra manera de hacer. Entonces, si la ENE tiene un déficit de 250, 300 millones de dólares por año, esto es un recurso que no es implementado, no es ejecutado o puesto en educación y salud, porque hay un límite de la ley de responsabilidad fiscal que hace con que no se pueda salir de este límite del déficit fiscal. Entonces, el problema de la ENE tiene un problema operativo, pero tiene también un problema muy importante desde el punto de vista macroeconómico, podríamos llamar así. Ustedes con los técnicos, con los especialistas, con sus asesores, ¿se han involucrado en revisar los números de la ENE ahora mismo, doctor Almeida? Sí, nosotros, la ministra Rocío nos pidió para hacer una revisión de los números financieros de la ENE y en particular estamos enfocando en lo que es la reestructuración de la deuda de la ENE, ¿no? La ENE tiene más o menos 2.4 mil millones de dólares de deuda, que para Honduras es un valor muy alto. Entonces, lo que se está buscando hacer es mecanismos que se puedan reducir el monto, pero reducir las tasas de intereses y hacer con que se pueda pagar en más tiempo, para que los 250, 300 millones de dólares de déficit se pueda reducir a 100 y sobre más recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo social, para otros tipos de infraestructura. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es, en primer lugar, un análisis de opciones de reestructuración de la deuda y, en segundo lugar, el próximo año tenemos en nuestra programación hacer un proyecto que técnicamente sería una garantía de la deuda, que es, nosotros damos una garantía y, por tanto, se puede reducir el costo de la deuda. ¿Por cuánto es esa garantía? ¿Qué tanto apetito tiene el BID en comprar o en entrar a financiar ese déficit histórico? Mire, nosotros no compramos la deuda. Lo que hacemos es, hay una operación de más o menos 100 millones de dólares que está prevista para el próximo año y que nosotros vamos a hacer una garantía, lo que significa que hay números que se tienen que hacer, pero 100 millones de dólares poderiam garantizar mais ou menos 400 milhões de dólares de la deuda de la ENE. O que significa que, por lo menos, para 400 milhões de dólares, se pode reduzir o custo da deuda. Não se vai desembolsar. O BID não vai, espero que não desembolse, porque quando você quer desembolsar uma garantia, significa que não se ha pagado, não? Então, é um projeto para nunca desembolsar, não? Pero o que vamos fazer com esta garantia é fazer com que se pueda reduzir, melhorar os términos de la deuda, mejorar el perfil de la deuda de la ENE. Asistencia pura. Sí, y 100 millones de dólares de garantía. Ahora, ¿puede la estatal, con lo que ustedes han revisado a nivel de la ENE, salir a flote sin la participación de organismos internacionales, sin estos aportes que usted me dice el BID va a dar y dejar que todo se enfrente con el capital hondureño y con las diferentes reformas que se han aplicado a la ley del subsector eléctrico, o está aún para seguir operando en rojo? No, mire, en primer lugar, no hay otra opción. Hay que resolver el problema de la ENE. Esto es no hay una opción de ¿Cómo sin el apoyo de ustedes? Tiene que hacer, porque si no se va a continuar consumiendo los recursos que deveriam ser utilizados em desenvolvimento de educação, de saúde e com a ENE. Essa é uma coisa já para começar, não? Então, há que resolver o tema. Em segundo lugar, o problema é muito grande para ser resolto solamente por uma instituição. Então, o que estamos falando, os três bancos, tanto o BES, quanto o Banco Mundial, quanto o BID, é de fazer um trabalho conjunto, que coordinemos o apoio que podemos e estamos dando ao governo. E, em terceiro lugar, como comentei antes, eu creio que o principal aporte que pode dar uma instituição como a nossa, está bem que são os 100 milhões de dólares de garantia, está bem, mas é muito mais que isto, é
prover conhecimento, prover maneiras inovadoras de resolver o problema da deuda, por exemplo, ou de resolver o problema das pérdidas, que estão em 32%, tem que ir a 15%, pelo menos, que é a média da região de América Latina. Por exemplo, poder lançar bônus verdes, que seria espetacular para o país, para a reputação do país, lançar bônus verdes que poderiam ser utilizados para repagar a deuda da ENE. Então, estas soluções, que são soluções de inovação, este é o principal aporte que uma instituição como a nossa pode fazer, utilizando a experiência de outros países. ¿En qué se falló? ¿Qué tanta culpa tiene la clase política de la crisis de la ENE, doctor Márquez Almeida? É difícil dizer, porque isso é uma questão de muitos anos, não? Pero há temas que estão relacionados à questão da operação da ENE, como comentei antes, o tema das pérdidas é um caso muito sério, para baixar de 32% a 15% é um desafio enorme. Eu trabalhei como consultor há muitos anos em Rio de Janeiro, em minha cidade, para redução de pérdidas de 22 a 15, e já foi bastante difícil, não? De 32 a 15, imagine como é. Entonces, ¿ha fallado la CRE aquí en Honduras con sus políticas y la misma empresa Energía Honduras que fue traída con sus expertos de Colombia para aplicar nuevas fórmulas e intentar reducir esas pérdidas que hoy parece se han estancado arriba de 30% y no baja? Sí, este es un tema que no me gustaría tener uma opinião sobre isto, porque há uma negociação hoje entre a ENE e a EACH, não? Então, qualquer coisa que eu diga pode influenciar um lado ou outro. Pero de qualquer maneira, é importante que as duas trabalhem juntas, não? Que a ENE e a EACH trabalhem juntas em termos de redução de pérdidas através de inversões, porque as pérdidas são pérdidas comerciais, que se chama, que são energia que não é pagada simplesmente, mas também há pérdidas técnicas, portanto, depende de inversões na rede. E estas inversões têm que ser feitas dentro de um plano de largo prazo. E só há uma maneira de fazer quando se faz uma concessão como esta. É que as duas empresas, o poder concedente e a empresa, trabalhem juntas para reduzir, para melhorar a operação. Somos dados a tomar copias de lo bueno en muchos de estos países. ¿Qué debemos hacer para traer modelos como el de Guatemala, que siempre lo ponemos como un ejemplo de una buena gestión dentro del servicio eléctrico en la región, doctor? Bueno, en realidad hay una experiencia muy grande con países, con varios países, en todo lo que es la reforma del sector eléctrico. Y es un problema que en la mayoría de los países de América Latina todavía es. Hay varios países en que hay muchos problemas. Pero as fórmulas são conhecidas. Há coisas como, por exemplo, a questão, como comentei antes, a abertura do mercado de generação, a questão de melhora operativa, de melhora de transmissão. Se tu tens generação, mas não tens a transmissão, a generação não chega ao consumidor final. Os temas operativos que já se conhecem, as maneiras de reduzir pérdidas, são lições que já se conhecem de vários países. E afinal, há tema importante também, que é a questão da integração do sistema elétrico em América Central. Isto é muito importante, porque nós, o banco, financiou as linhas de transmissão para a integração da região, e falta muito pouco para integrar Honduras nesta linha de transmissão. São inversões bastante pequenas. Uma vez hecho isto, se poderia ter um mercado, não um mercado só de Honduras, mas um mercado que seria de toda a América Central. Então, a abertura do mercado, a melhora operativa e a melhora dos serviços à população são coisas que são fórmulas que já existem e que podem ser muito bem adaptadas y copiadas de otros países. Está con nosotros esta noche al banquillo el representante del BID en Honduras, Eduardo Márquez Almeida. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el doctor Eduardo Márquez Almeida. ¿Debemos apostarle al tema de la liberalización del sistema energético, doctor? Sí, como comenté, especialmente estamos hablando de la generación. Hay que abrir el mercado de generación para ser un mercado competitivo
y la competencia es lo que hace con que los precios puedan ser más bajos y que la calidad de la energía también sea mejor. ¿Cómo estamos en el margen de endeudamiento? Hablan de fondos que pueden disponer los organismos internacionales para apoyar ese rescate, no solo del ENE, también hay otras empresas de servicios públicos con dificultades. Hondutel está tocando las puertas porque desean mejorar en la atención. ¿Tenemos margen de endeudamiento, doctor Almeida? Sí, segundo, esta es una pregunta más para hacer al FMI, ¿no? Pero segundo el acuerdo que ha sido hecho, con los datos muestran que el país está muy bien desde el punto de vista macroeconómico. Endeudamiento sobre el PIB es un indicador que es bastante bueno, bastante importante para el país. Pero también otros indicadores como la cuestión del control de la inflación, del control de las metas fiscales, en fin, el tema de la macroeconomía, yo podría decir que es un motivo de orgullo, debe ser motivo de orgullo del país en los últimos años. No bajar de 7,5, 8% de déficit fiscal a lo que tenemos hoy, nivel de 1, 1,5, es digamos, un logro muy importante y debe ser utilizado en el futuro y nunca volver atrás, ¿no? Ese es un tema como seguridad, que hoy no tenemos tiempo para hablar sobre este tema, pero es un tema como seguridad. No se puede volver atrás, siempre caminar adelante, mantener los niveles, por ejemplo, de mejora macroeconómica. Porque esto es un punto fundamental para inversión, un punto fundamental para confianza en el país, un punto fundamental para que nuevos recursos, para que el costo de los recursos de los financieros, el costo de la plata, que viene a Honduras sea un costo más barato. Y esos renglones que ustedes revisan siempre y que ponen en los apartes de acuerdos de reducción de personal, del control de la burocracia, ¿se están cumpliendo? Sí, nosotros tenemos programas que llamamos de apoyo presupuestario basado en políticas, ¿no? Que hacemos un apoyo presupuestario al país, que son más o menos 30% de la cartera que tenemos, basado em mejoras que se tem que fazer em várias áreas do país. Em realidade, nós em nossos projetos de políticas não trabalhamos muito sobre a questão de redução de personal em Honduras. Em outros países hemos hecho, mas não tanto em Honduras. O que hacemos mais é, por exemplo, a melhora da logística, a melhora dos sistemas de proteção social, de bono de vida melhor, a questão da melhora da competitividade, que son temas que nos enfocamos más que en la reducción de personal. Ahora mismo, ¿qué es lo que más le preocupa en estos últimos días de octubre, noviembre y el cierre del 2019? Mire, para mí, lo que más me preocupa es lo que va a hacer el país en los próximos 3 años para confrontar el problema de la desaceleración económica. Para mí, lo que más me preocupa es este diálogo. Diálogo já está uma palavra um pouco assim, não muito bem vista, não, no país, mas este pacto que poderia dizer entre o governo e o setor privado para que se pense em inversões, para que se pense no país e as inversões estão aí, se conhece perfeitamente quais são as inversões que se necessita em infraestrutura, se conhece perfeitamente a vocação do país para inversões privadas, como por exemplo a maquila, como por exemplo o turismo, como por ejemplo la economía digital, que ya hay una masa crítica bastante interesante en el país. Entonces, para mí, el restante viene, pero este esfuerzo conjunto del gobierno con el sector privado para generar empleo y mejorar la cuestión del capital humano, para mí es lo más importante. Me habló de lo bien que estamos a nivel macroeconómico, sin embargo, la ciudadanía siempre resiente el efecto que se sigue esperando en la microeconomía, donde aún hay altos costos y los accesos a ciertas unidades básicas que debe tener una familia no llegan. ¿Cómo trabajar esa área para que lo bueno se replique también en el de a pie? Mire, esto es el desafío de América Latina, ¿no? Muchos países como Honduras han logrado tener una mejora macroeconómica, porque apesar de que é muito complicado fazer, pero são somente 2 palancas, não? É monetária e fiscal, são as 2 palancas que se tem que mover. Fazer uma reforma, uma melhora microeconômica é muito mais complexo, porque aí se tem que ver setor a setor e buscar quais são as coisas que se tem que fazer, como por exemplo leis, políticas públicas
inversiones en infraestructura, por ejemplo, que se tienen que hacer para que cada cadena de valor, cada sector pueda ser más competitivo que otros países para poder acceder a inversiones. Ahí, yo estuve hablando sobre esta mañana, sobre este tema muy, muy interesante. Ahí lo que se tiene que hacer es hacer un estudio cadena por cadena, sector por sector, y ver cuáles son las inversiones que son necesarias para mejorar el país en estos sectores, para que se pueda atraer más inversiones y para que vengan más consumidores. ¿Estos programas sociales que han impulsado las últimas administraciones han servido o es más letras en el papel, doctor? Estos programas que se llaman transferencias condicionadas, ¿no? Se llama así, es bien bono de vida mejor, es transferencia condicionada porque se da un recurso a la familia desde que la familia tenga sus hijos en la escuela o la familia tenga, por ejemplo, las vacunas y tenga atención en la salud al día. ¿Son viables esos proyectos? Estos proyectos se muestran por investigación científica que son recursos muy bien invertidos, especialmente para familias que están en pobreza extrema. Esto empezó en los inicios de los 2000, con programas como Oportunidades en México, como Bolsa Familia en mi país. En fin, son programas que ya son consagrados y que en Honduras han tenido un impacto bastante grande. Pero hay que hacer un programa de transferencias condicionadas 2.0, que es, además de esto, es que se puede hacer para que las familias salgan de la pobreza de manera sostenible. Y solo hay una solución, es empleo y educación. Doctor Almeida, ¿cómo está el país en el cumplimiento del pago de la deuda? ¿Ha respondido? El país siempre estuvo muy bien con el pago de la deuda con el BID, nunca hubo ningún problema. Tanto así que una de las análisis que se hace es justamente el pago de la deuda y se aprobaron $400 millones para 2019 y 2020, para el próximo bienio. Y el bienio anterior era más o menos el mismo nivel, un poquito más incluso, ¿no? Dado la situación no solamente macroeconómica, pero también la situación de pago de la deuda. ¿Cómo se ha avanzado en el cumplimiento de pagos del famoso TRANS? Ustedes lo financiaron como organización de banca internacional. Sí, esto es una pregunta que me hacen desde que llegué al aeropuerto en julio del año pasado. Cuando bajé aquí en el país, la primera pregunta ¿Ya venía preparado para responder sobre el TRANS? No tanto, pero yo poco a poco me fui preparando. ¿Ahora cómo estamos? Mire, hay un compromiso del señor alcalde, de Tito, de que este proyecto se va a finalizar máximo 2021. Bueno, ¿cuál es la situación actual del proyecto? En primer lugar, el proyecto tiene que terminarse, no es porque se ha invertido 50 millones hasta hoy, tiene que terminarse porque hace impacto en la vida de miles de personas. Por esto tiene que terminar. Porque al revés de la gente tomar 1 hora y media para ir de su casa a su trabajo, puede tomar 1 hora, puede tomar media hora, que hace mucha diferencia para las personas. Entonces, por esto tiene que terminarse el proyecto. Y hay todavía $8 millones de fondos de OPIC para el proyecto que se van a gastar en los próximos 2 años. Y se están haciendo los diseños, la municipalidad está haciendo los diseños, no solo para terminar el TRANS, como para integrar el TRANS dentro de un circuito, un sistema de tráfico, ¿no? Dentro de la ciudad. Doctor, le agradezco. Un placer. 60 años está cumpliendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay actividades programadas, hay programas, proyectos que van a impulsar en el país bajo este aniversario. Sí, yo tengo mucho orgullo de estar en Honduras en esta fiesta de los 60 años. El banco ha apoyado el país en muchos proyectos con una carretera. El primer proyecto es una carretera hace 60 años, pero proyectos como Hospital San Felipe y un montón de otros. Y vamos a tener eventos no solamente técnicos, ¿no? Como por ejemplo talleres de innovación, de desarrollo, pero también talleres, eventos culturales. Este fin de semana, por ejemplo, el viernes, miércoles, jueves y viernes, pero en particular el viernes, vamos a tener un festival cultural de varias actividades culturales del país en El Paraíso. El día 30 de octubre vamos a hacer el mismo evento en Tegucigalpa y en noviembre se va a hacer otro en Comayagua.
Entonces son eventos que nosotros estamos haciendo en particular para que los hondureños sepan de que son un país muy bueno, que son un país que pueden seguir adelante. Nosotros lanzamos hace 3 semanas un programa que se llama BID Conecta a través de la radio, que justamente para reforzar la autoestima de los hondureños y mirar siempre adelante, porque se ha hecho mucha cosa en el pasado y se puede hacer mucho en el futuro, pensando en particular en las oportunidades que tiene este país. Con nosotros esta noche al banquillo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID en Honduras, Eduardo Márquez Almeida. Por su sintonía, muchas gracias.